Hola a todos y bienvenidos a un caso más. El día de hoy nos vamos hasta Puerto Rico con uno de los casos que conmocionó al país en la década de los 80. Una familia fue encontrada sin vida en su departamento. La manera en que fueron arrebatadas sus vidas causó una gran controversia en la población y años después este caso dio un giro completo. Acompáñenme a conocer el caso de la masacre de Trujillo Alto. Aide Teresa Maimí Rodríguez, de 24 años, vivía en la calle 2 de la urbanización Las Lomas de Trujillo Alto, en Puerto Rico. Junto con ella vivían sus dos pequeños hijos, Eduardo de 5 años y Melissa de 3. Tenía unos pocos meses de haberse separado de su esposo y padre de sus hijos, Eduardo Morales. El lunes 26 de julio de 1989, Aide se encontraba en su casa con sus hijos haciendo lo habitual para ellos, sin imaginarse el peligro que los rondaba. 2 días después, el 28 de julio, la familia de Aide se preocupó, pues no sabían nada de ella y los niños, así que decidieron ir a buscarla. De inmediato notaron un olor fétido en el ambiente, aunque aún no habían podido acceder, intuían que algo pasaba dentro de la casa de Aide. Cuando pudieron entrar, notaron que las paredes estaban manchadas de sangre y habían rastros también en el piso. Temiendo lo peor, empezaron la búsqueda de la mujer y sus hijos. Recorrieron la casa, encontrando las peores escenas que podían imaginarse. Lastimosamente, encontraron el cuerpo de Aide dentro del baño, sentada con su tronco flexionado, con heridas de arma blanca, hinchado y en avanzada descomposición. La familia además empezó a buscar a los dos pequeños dentro de la casa, pero no pudieron encontrarlos, así que llamaron a la policía para dar aviso sobre la muerte de Aide y la desaparición de los pequeños. Además, contactaron a Eduardo, el padre de los niños, para preguntarle si estaban con él, pero él les confirmó que no los tenía. La policía se hizo presente y la búsqueda de los niños rindió frutos. Lastimosamente, los cuerpos sin vida fueron encontrados dentro de la vivienda, pero en un lugar que nadie se había imaginado buscar. Ambos habían sido apuñalados y sus cuerpos depositados en la nevera de la casa. Eduardo estaba en la parte de abajo y la pequeña Melissa en el congelador. Según testigos, el escenario era desgarrador. La población puertorriqueña estaba en shock con el crimen y los medios de comunicación nombraron este caso como la masacre de Trujillo Alto. Las autoridades iniciaron la investigación. El padre de los niños y exesposo de Aide fue considerado como principal sospechoso, pues recordemos que por lo general en las investigaciones las parejas o exparejas de las víctimas, ya sea hombre o mujer, son considerados como personas de interés o sospechosos ante estos crímenes. Eduardo testificó y dijo que él había estado el fin de semana con los niños y que los había entregado a su madre el domingo por la noche. Él dijo que se enteró de la tragedia el día que los cuerpos fueron encontrados y que recibió la noticia a través de su supervisor, quien le dijo que tenía que irse pues había una emergencia familiar. La mamá de Aide y abuela de los pequeños le llamó para preguntarle y en ese momento al parecer él no dijo nada, pero dice que se enteró después, o sea que hay muchas inconsistencias en este caso. En ese momento dijo que él pensó que había pasado algo con su propia abuela, pero cuando se enteró de lo que pasó con sus pequeños se sintió devastado. Debido a que su coartada era sustentable, fue descartado como sospechoso. Pasaron los meses y las autoridades no encontraban una línea de investigación para dar con él o los autores del crimen. Además, es importante mencionar que las autoridades cometieron muchísimos errores desde el inicio de la investigación. Por ejemplo, no preservaron la escena del crimen. Habían demasiadas personas entrando y saliendo de la escena, entre policías, camarógrafos, reporteros, la propia familia de Aide, incluso desconocidos. A pesar de todo eso, dicen que lograron obtener algunas huellas de las víctimas y del padre de los niños, que como sabemos no vivía ahí. Todos fueron atacados por arma blanca en la habitación principal, pero muchos de los elementos que podrían haber servido como pruebas fueron destruidos. La cama, las sábanas y los artículos de esa habitación fueron destruidos por instrucciones de las autoridades que le recomendaron a la familia de Aide limpiar la casa, quemar el colchón y las sábanas manchadas. Y pues la familia, al no tener idea de lo que eso implicaba, decidieron limpiar la casa y deshacerse de todas las pruebas que habían dentro. Quiero pensar que la familia lo hizo sin conocimiento y creyendo que ya habían tomado las fotos o pruebas necesarias, pues ya habían pasado algunos días.
Era lógico que si las autoridades le estaban dando a la familia esa recomendación, era porque ya habían tenido tiempo de tomar las pruebas suficientes y pues la familia limpió la casa lastimosamente. Decidieron sacar todas las pertenencias de Aide y las metieron en cajas y lo que le correspondía a los niños se le entregaron al padre. Más de un año pasó y los hermanos Martínez, que para esa época eran adolescentes, decidieron contarle a las autoridades lo que según ellos habían visto la noche del crimen. José Manuel y Bárbara señalaron a 2 vecinos de Aide como los posibles criminales. Dijeron que se trataba de un vecino de la mujer y que junto a él había otro hombre en esa casa el día de los hechos. La adolescente dijo que vieron a los hombres golpeando a Aide y que ella pedía auxilio a gritos. Y para este punto es necesario poner un poco de atención, pues se vuelve muy confuso algunas declaraciones de los testigos. Y hay que tener muy en cuenta eso para no perder como la línea de la que voy a tratar de explicarles ahora. Bueno, Bárbara, que también era testigo junto a su hermano, relató que ella era supuestamente amiga de Aide y que le había robado una copia de las llaves para entregársela a uno de los hombres que estaba acusando del crimen. Ella dijo que había entrado a la casa de Aide, habían compartido algún poco tiempo juntas y aprovechó un descuido de la mujer para llevarse las llaves. El 8 de agosto de 1991, Antonio Ramos y Juan Carlos Meléndez, de 23 y 24 años respectivamente, fueron arrestados y acusados por el asesinato de Aide y sus hijos. El juicio comenzó el 11 de febrero de 1992. Los familiares de Aide, incluyendo el padre de los niños, fueron llamados a declarar. Se presentaron además todas las evidencias que se habían recaudado, incluyendo fotos de los cuerpos y el arma homicida. Ambos jóvenes hermanos se convirtieron en los testigos clave para la fiscalía y fue su declaración la pieza importante para poder establecer la condena. Antonio Ramos y Juan Carlos Meléndez se declararon inocentes. La vecina de Aide declaró que habría visto a los hombres en la casa de la mujer y que escuchó gritos y golpes fuertes, así como un niño llorando que en varias ocasiones repitió "no me pegues". Y a la hora que la testigo dijo haber escuchado eso coincidía, según los forenses, con el tiempo que tendrían los cuerpos sin vida. El 24 de febrero de 1992 se les encontró culpable de asesinato a ambos hombres por el crimen contra Aide y sus 2 hijos y fueron sentenciados a 297 años de cárcel. En 1999, la defensa acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico para reclamar irregularidades durante el juicio y a pesar de que el tribunal reconoció dichas irregularidades en el proceso, decidieron no intervenir en el caso, pues según ellos argumentaron que rectificar lo que ya había pasado no cambiaría la sentencia de los hombres, porque fue una decisión tomada por un grupo de personas que escucharon a los testigos y su decisión fue tomada en base a eso. Los hermanos Martínez, después de 19 meses, admitieron que habían mentido sobre lo que habrían visto el día de los hechos. Su versión cambió cuando el caso pasó a una nueva división. Bárbara, quien tenía 16 años cuando sucedió el crimen, habría estado durante 12 horas retenida para brindar su testimonio. De un momento a otro acusó a Juan Carlos y Antonio. Ambos hermanos tenían una supuesta amistad con los acusados. ¿Seguro de mi inocencia? Sí. Sangre, sea la cantidad que sea, saliva, me corten las uñas, hagan lo que sea necesario para evidenciar de que realmente nosotros no tenemos nada que ver con eso. Aún así, y aún así, conociendo a una persona, me interesa una mujer, no sería esa clase de pensamiento. ¿Es cierto que querían tener acceso a ella de alguna manera sexual? Ninguno. No puede tener por su vida, pues uno se defiende y no puede, la otra persona la hiere y se cae y se golpea, qué sé yo. Por tanto, que yo no tengo eso. ¿Pero matar así? No. ¿Y usted dónde estaba? En mi hogar, en mi casa. ¿En la casa de sus papás? Sí, en mi casa. Porque ahí ¿Y no escuchó nada? Para obligarlos a cambiar sus declaraciones, para que dijeran que ellos estuvieron allí en la escena a las 4 de la mañana, que nos vieron a las 4 de la mañana allí cometiendo el delito de matar a una madre y a sus 2 hijos, cuando no es cierto. Yo nunca fui carnicero. Yo trabajaba como gondolero en JF Montado de Cachancari. Ahora que son madres, un adulto
que son pensantes, no le tengan miedo a Andrés Rodríguez Elías ni con él fabricando. Sean valientes y aprendan a decir la verdad. Salió también a la luz el nombre del fiscal a cargo que habría sido acusado de fabricar casos y persuadir a testigos para acusar a personas que posteriormente serían condenados para poder así cerrar casos y ganar fama de que era un buen fiscal. Nosotros hicimos un equipo ganador, Esteban. Un equipo que ganaba casos, un equipo que era la envidia. Uno de los casos más sonados fue la acusación de 3 hombres que supuestamente habrían asesinado a una joven en 1988. Ellos son conocidos como los Inocentes de Aguada. Gracias a un programa llamado Inocencia, los abogados intervinieron y presentaron nuevas evidencias que abrió un nuevo juicio que les otorgó la libertad después de 20 años de prisión pagando un crimen que no cometieron. La patóloga forense, la doctora Livia Álvarez, también tuvo desacuerdo con el exfiscal, ya que el testimonio no coincidía con la autopsia, pues en la declaración de la joven adolescente, ella mencionaba que Aide había comido donas por la noche, que supuestamente ella la había visto, pero en el estómago de Aide no se encontró nada al momento de hacer la autopsia. Y según el examen forense, los niños fueron agredidos por la espalda, lo que sugiere que estaban dormidos y que además es una característica típica cuando hay un lazo de cercanía entre la víctima y el victimario. Salvo las heridas de arma blanca, eso es lo único. No tiene ningún daño a nivel de la cara ni las manos, que uno esperaría, ¿verdad? Si hay forcejeo y eso, no. No mostraron ningún tipo de resistencia, no tienen ninguna herida de defensa. ¿Podría ser que conocieran a la persona? No sé. La teoría dice que muy posiblemente el atacante no es capaz de ver de frente a los niños para cometer el crimen. Bárbara testificó que Juan Carlos golpeaba a Aide en la habitación, mientras que Antonio estaba parado en la puerta observando. Todos los cambios en el cuerpo de Aide eran causados por las heridas de arma blanca. A pesar de toda la investigación, la doctora Álvarez no fue llamada a testificar, algo que es muy extraño, pues era una de las principales involucradas en la investigación. Durante el juicio no se presentó ninguna evidencia científica que validara el testimonio de los dos jóvenes. Solo se basaron en la palabra de los adolescentes. El cuchillo que según se utilizó en el crimen apareció meses después en una caja en la casa del padre de los niños. No se sabe si fue realmente el arma homicida o si fue entregada en las cajas que la misma familia de Aide le dio al hombre. Además, Eduardo dijo que ese cuchillo aparece en las fotografías tomadas por los investigadores y que estaba en la cocina, limpio, y que además nunca se tomaron la molestia de hacerle las pruebas para saber si el arma tenía sangre o no. El 10 de febrero del 2001, nuevamente la defensa presentó una apelación basándose en 2 argumentos. 1, la conducta inapropiada del exfiscal Rodríguez, y 2, se basaron en la evidencia encontrada en el cuerpo de Aide, pues se encontraron 3 vellos púbicos. Pero en marzo del 2012 se les negó la petición para apelar, según la fiscalía, porque el testimonio de los hermanos Martínez era suficiente, creíble, y el jurado tomó la decisión basado en eso. Una vecina testificó que mientras ella limpiaba la acera de su casa, vio a un hombre saltar de la ventana de Aide hacia la calle y que éste se habría subido a un carro azul y se habría marchado rápidamente. Y según ella vio al hombre también en el juicio de Aide. Pero lo que es extraño aquí es que esta mujer no sabía quién era el hombre, solamente lo identificó como el hombre que había estado en la casa de Aide y que vio saltar de su balcón. Ella se lo comentó a otras personas y le confirmaron que ese hombre era el ex esposo de Aide. La señora no conocía a Eduardo. Eduardo manejaba un carro Toyota azul, pero según el supervisor del hombre, dijo que para las fechas del crimen, Eduardo habría estado usando un Toyota color champaña, que era de su madre, pues tenía su carro en el taller. Otra vecina dijo que vio el carro de Eduardo estacionarse cerca de la casa de Aide, y así nuevos testimonios desubicaban a Juan Carlos y Antonio en la casa de Aide en la noche que pasó el crimen, y además ponen en el mapa al ex esposo de la joven. El 29 de enero del 2016 en Puerto Rico se aprobó la ley de análisis por ADN para sentencia, que consiste en que el acusado o sentenciado pueda pedir que se hagan pruebas para revisar nueva evidencia
que nunca se revisó antes durante el juicio. Bajo esa nueva ley, los abogados solicitaron que se realizara una nueva prueba mitocondrial a los 3 vellos púbicos encontrados en el cuerpo de Aide. El resultado del análisis de ADN de los 3 vellos púbicos no eran compatibles con ninguno de los condenados y sí eran compatibles con Aide, o sea que pertenecían a la persona fallecida o a alguna figura de la línea materna de la joven, lo que tampoco involucró a otros sospechosos o nuevas personas para poder seguir con la investigación. No tuvieron la oportunidad de evaluar la evidencia. Además de las pruebas de ADN, se tomaron otros factores para probar que los sospechosos no habían estado en el lugar, entre esos el cuchillo utilizado que fue encontrado 5 meses después en la residencia de la madre de Eduardo, y que la casa fue limpiada a profundidad a pocos días de la masacre. Además que hubo demasiada contaminación en la escena, pero todo eso no ayudó a los incriminados para un nuevo juicio. Pasaron 24 años de aquella audiencia condenatoria y el 13 de junio del 2017 la jueza Betsaida Cejo aceptó la solicitud de la defensa para un segundo juicio. Ordenó que ambos condenados fueran puestos en libertad y los envió a sus casas bajo arresto domiciliario. Tenemos que concluir, ¿verdad?, que entendemos que tengo que conceder el nuevo juicio porque entiendo que el veredicto... No. Yo le pedí al compañero, ¿verdad?, algo así. No quiero... No. Escuchen. Primero quiero añadir a esta determinación mía la excelente labor que hicieron ambas partes de acuerdo a los planteamientos, ¿verdad?, que hace los roles que cada uno tiene. El Ministerio Público no estaba de acuerdo con la decisión y mostraron su descontento, diciendo que no había nuevas evidencias ni líneas de investigación para que pudieran cambiar la condena de los 2 hombres. Han soltado un convicto de asesinato de 3 personas, de una madre joven y de 2 niños de 3 y 5 años. El atraso en el caso no responde al Departamento de Justicia, responde a las múltiples enmiendas que ha hecho de peticiones de traducciones adicionales la defensa y a los atrasos que ha también provocado el juez. El fiscal Jair Juarbe declaró que el Departamento de Justicia no estaba de acuerdo con que hubieran personas inocentes en la cárcel, pero tampoco estaban de acuerdo con vender la mentira o idea de que por falta de ADN de los implicados, estos eran inocentes. Las primeras expresiones, contrario a lo que usted esperaba. Yo sigo confiando en la justicia. Quedan en libertad. Sí. Hasta ese mandamos, pero hasta ese momento pues se van a hacer unas peticiones por parte de sus abogados. Sí, sigo confiando en la justicia. Yo sé que la justicia va a brillar a nuestro favor en cualquier momento. Un momento bien difícil. Sí, difícil. Pero gracias a todos, ¿verdad?, por el apoyo que me están dando y porque realmente ¿Lo ve como una oportunidad? ¿Cómo ve este momento para usted? Bueno, una oportunidad de dar gracias siempre a Dios que está en el asunto y de que en algún momento todos verán la justicia divina. Bueno, está Juan Carlos, licenciado. ¿Conforme con la determinación? Muy conforme. Conforme también, sé que la justicia de Dios va a brillar. Mire, ¿cómo se siente después de esta decisión? Bueno, todo está en manos del Señor y yo sé que todo saldrá. Estamos en vivo. ¿Usted no esperaba esta determinación? ¿Estaban preocupados por todo este suceso que se había dado inesperadamente? No, yo sé que la verdad va a salir tarde o temprano, va a salir y esto se va a aclarar. ¿Y usted reclama nuevamente su inocencia? Claro que sí, estamos bien. Licenciado, La dictadura de ¿alguna declaración con relación a esta determinación? No estoy de acuerdo, porque yo pensé que iban directo a la cárcel. ¿Usted entiende que ellos son los asesinos de Pues su hija y claro que sus sí, nietos? seguro que sí. A pesar de los resultados que se ventilaron. Es que no hay resultados, no hubo esas pruebas de ADN, eso no funcionó porque a ella no la violaron. Ella se defendió, tenía una herida en la mano. Y si no había violación, pues no habían pruebas de ADN. Para usted como madre, este capítulo no ha cerrado, es bien difícil. Pero ¿cómo va a cerrar si no lo dejan cerrar? Después de 24 años vuelven otra vez a los tribunales, vuelven mi hija a aparecer en las noticias, mis 2 nietos. Eso no es justo. ¿Qué usted pide en este momento? Que los metan a la cárcel.
fiscal, explíquenos lo de la fianza enmendada, por favor. De verdad, discúlpeme, porque es que todos estos procesos en los últimos años han sido procesos intensos y procesos en los que tengo que lamentar mucho que nunca se ha pensado en las víctimas del delito. Y esta dama que tengo aquí al lado es una de las víctimas del delito y tantas otras más que la única voz que tienen es el Ministerio Público. Por eso estamos aquí con pasión, pidiéndole y exigiéndole a la juez que cumpla con el mandato, con la orden que le ha dado un tribunal, que incluso se la ha enmendado en el día de hoy y se niega a cumplir con la orden de un tribunal de mayor jerarquía. La orden es clara. La enmienda fue a los efectos de aclarar que no se estaba dejando sin efecto una fianza en apelación, sino más bien los servicios de la fianza diferida de la Oficina de Servicios con antelación a juicio. ¿Qué más hay que esperar? ¿Qué más hay que recibir cuando la orden es más que clara? Ingreso inmediato a la cárcel. Vamos a darle paz y tranquilidad a esta familia que tanto lo necesita. Y vamos a dejar que doña Aide, doña Eduardito y doña Melisita descansen en paz por una vez y por todas. Mire, hay mucha gente que no entiende en este proceso, ¿verdad? Eso de que ella no ha recibido el mandato, de que la jueza, ¿verdad? Eso es un trámite administrativo. La orden es clara. Ingreso inmediato. Y es una excusa del trámite burocrático administrativo. Nosotros vamos a recurrir al apelativo porque no estamos de acuerdo con esa determinación. ¿Y qué le parece que él fue a entregarse? Uno de ellos fue a entregarse. Eso es muestra más que suficiente de que él sí entendió la orden del tribunal apelativo. A diferencia, ¿verdad?, de lo que hemos visto en el día de hoy en el tribunal. Gracias. ¿Y sabes lo que es perderla en la forma en que yo la perdí? Porque cada vez que yo pienso en cómo la apuñalearon, ¿entiendes? Y cómo mataron a esos dos nenes. Cómo dejaron a la nena morir en el piso para después meterla. ¿Cómo es que dicen que si ellos estuvieran metidos en esa casa como 3 días limpiando y haciendo todo para que no salieran ellos? Y yo me moví. Yo fui al Senado de Puerto Rico. Y allí me estuve desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde entrevistándome con abogados. Ahí fue que me nombraron al fiscal Rodríguez Elías, a los 2 agentes, a Quiñones, que ya murió, y a Ponte, para empezaron en cero a investigar. Y ellos iban a mi casa todos los días, me dejaban notitas en el portón, me llevaron a fiscalía, me enseñaban las fotos, todo según ellos iban investigando. Mire, pero los hombres aquí reclaman su inocencia, ¿verdad? Pero es que todo el mundo dice que es inocente, nadie se dice que es culpable. Esa es la realidad. Y yo pedí que si era verdad que eran inocentes, pues mire, porque nadie pretende que alguien inocente esté dentro de una cárcel. Pero si a la hora que la mataron, ellos eran los que estaban allí, pues ¿quién la mató? ¿Qué dice su corazón de madre a tantos años? Ellos fueron, yo no tengo duda. Porque cuando yo fui allá al Senado de Puerto Rico, yo acusé al esposo de ella. Yo lo acusé. Yo pensaba, pues se fue él, porque ¿quién más? Pero yo sé que la justicia ha obrado bien y espero que yo juraba que ya hoy ya estuvieran metidos en la cárcel. Gracias. En febrero del 2019, el tribunal revocó la decisión de la jueza y los 2 hombres fueron nuevamente llevados a la cárcel a cumplir su condena impuesta en el año 1992 y luego de estar 2 años en prisión domiciliar regresaron a la cárcel. Pero en octubre de ese mismo año, la defensa apeló y pidió una consideración que fue denegada. La familia y viudo de Aide están convencidos que ambos hombres son los culpables de la masacre. Ahora el único recurso que les queda a estos hombres es pedir clemencia al gobernador de Puerto Rico y obtener el perdón. Nadie que no sea culpable, pero es que en todo este tiempo no ha habido algo que lo exculpe a él. Yo exhorto a toda la familia que nunca se vayan de su casa sin darle un beso a su esposa ni a sus hijos. Porque tú no sabes si van a llegar o no los vas a volver a ver. Hay muchísimas opiniones sobre este caso en la comunidad puertorriqueña, muchos a favor de los condenados y muchos en contra,
Y la gente piensa que la mala investigación que se hizo dejó que quizás estos hombres posiblemente inocentes estén en la cárcel. Otros piensan que fue el ex esposo de Aide quien hizo todo y que por tener amigos en la policía no fue investigado. Otros dicen que los dos jóvenes que testificaron mintieron y tampoco fueron investigados para conocer la veracidad de su testimonio. Yo personalmente creo que sí, la mala investigación en este caso hizo que todo tomara un camino muy incorrecto y que al final buscaron pues culpables lo más rápido posible para cerrar el caso. En octubre del 2024, el Proyecto de Inocencia de la Facultad de Derecho de Puerto Rico anunció que el tribunal le otorgará un nuevo juicio a Antonio Ramos bajo el concepto de habeas corpus y que además ellos presentan nuevos testigos y evidencia que puede lograr la excarcelación del hombre, pues confían en que un nuevo jurado se tomará la responsabilidad para obtener una buena decisión para este hombre. Se desconoce la fecha exacta del nuevo juicio, así como se desconoce por qué el otro implicado no está incluido en la nueva apelación. O sea, él está diciendo en esta carta que tampoco le creo testigo. O sea, si él está diciendo aquí, o sea, que es no culpable, pues no hay más que hablar aquí. Decir lo que está diciendo ahora. Se dice por derecho, me dice que era no culpable. Él lo podía hacer en aquel entonces y no permitir que yo fuera aquí a la cárcel. También se hizo muy comentada la opinión de la doctora que evaluó los cuerpos, que realizó las autopsias, pues según ella, por lo general, cuando hay un ataque hacia niños y que son así atacados por la espalda, es realizado por personas muy cercanas a ellos y precisamente lo hacen pues por la espalda porque no quieren que los niños vean el rostro del atacante o que lo reconozcan, o simplemente ellos no quieren quedarse con la imagen de ver a los pequeñitos o a sus hijos o a sus familiares viéndolos mientras los asesinan, ¿no? El caso de Leyenda de Querétaro, bueno, ella acabó con la vida de sus hijos, los atacó por la espalda con un cuchillo, igual fue una escena muy sangrienta al final. Este caso también está en el canal por si lo quieren conocer. Y también si recuerdan el caso de Cumbres, donde supuestamente el novio de la chica mata a sus hermanitos y trata de matarla a ella. Bueno, ahí también los niños que murieron fueron atacados con un cuchillo por la espalda. Así que si quieren conocer estos casos, pues también tienen un poco de similitud, creo yo. Y bueno, lo único que les puedo decir es que vamos a estar muy pendientes del nuevo juicio de este hombre que seguramente será en el 2025. Aquí también tenemos que tener presente que en los 80s y 90s hay muchísima información sobre este caso, pues había menos censura hacia los medios de comunicación y hay muchísimas imágenes muy fuertes que yo realmente no las voy a poner acá y no les recomiendo que las vean porque eso hace que, no sé, se vuelva muchísimo más duro, más crudo este caso. Y es más, hace unos años la prensa convenció a los nuevos inquilinos de la casa donde sucedió todo, para que los dejen entrar y grabaron pues la casa, fueron narrando el lugar donde se dieron los hechos. Realmente creo que no era necesario, pero el documental está ahí en YouTube. Yo no les recomiendo que lo vean. Todo lo perdido. Yo y mi hermana éramos bien unidas. Y la extraño todos los días de mi vida. Y la voy a extrañar. Igual a mis sobrinos. Todos los días de mi vida. Y más en momentos bien importantes en mi vida. Como fue el día que me casé, el día que fui madre por primera vez. Todo eso te viene a la mente. Todo eso tú lo vuelves a repetir. Uno aprende a vivir con un dolor. Porque no hay nada que sustituya el amor de mi hermana, el de mi sobrino. Eso no lo sustituye nadie. Pero sí, uno aprende a vivir
aprende a vivir con ese dolor. Me quitaron esos privilegios de ser padre. No lo vi crecer. No me dieron la oportunidad. Y como dice Elisa, yo estoy cansado también. Pero yo no fui el que los acusó a ellos. Volvemos. Ellos se acusaron solos. Ellos tienen su vida. Pueden disfrutar sus hijos. Perfecto que les vayan a ver a la institución. Yo no puedo pararme frente a la tumba de mis hijos y pedirle un pase a papá Dios, porque no va a existir. Y yo hasta el día que mi corazón deje de latir, es el día que yo voy a parar. Pero yo entiendo que ya basta de inventarse pruebas, porque es la misma. No puede fabricarla. No hay de dónde, esa fábrica no la han hecho. No existe. Pero ya déjennos en paz. Queremos paz. Y ya sin más que agregar, yo me despido. Los espero en el próximo caso. Recuerden suscribirse y gracias por llegar hasta el final.